Estoy loca por probar esto. Esto es brisket. Es un tipo de carne muy finita y suavecita. También lo puedes acompañar con pepinillos y cebolla. Este lo dejamos solamente con cebolla. Por supuesto, la barbecue por encima, porque si estás en Texas y no le pones barbecue a la carne, mi amor, no viniste a Texas. Hola Gordelios, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en un lugar de Estados Unidos cuya comida típica es maravillosa. Y es que estamos en Texas. Ya saben que aquí he pasado las últimas 3 semanas. Hemos recorrido Corpus Christi, Austin, la ciudad de Houston y por supuesto San Antonio, que ha sido una de mis favoritas. Y algo que he descubierto en todas ellas es la comida típica del estado. Yo sé que muchos de ustedes cuando piensan en Estados Unidos piensan en su comida como comida rápida, o sea, Estados Unidos igual a franquicias de comida rápida, igual a hamburguesas y papas fritas, pero realmente este país y específicamente cada uno de sus estados tiene comida típica y la de Texas es una no solo de las más famosas, sino de las más ricas. Ya tengo aquí 3 semanas y hoy vamos a probar en este video toda su comida típica, porque este video lo he grabado en varias partes, así que vamos no solo a desayunar, sino a almorzar, a cenar y hasta tomar el postre. Lo más rico de Texas lo vamos a ver en este video, que va a estar súper, hiper, mega, requete extra, archi gordelio, así que prepárense y acompáñenme. Lo primero que vamos a probar en este video es un desayuno típico de aquí de Texas. Son los kolaches, que además tienen una historia espectacular, porque es una historia que viene desde finales del siglo XIX, cuando gente de República Checa llegó a vivir aquí en un área que se llama el Cinturón Checo. Ahí se establecieron y por supuesto ellos trajeron sus costumbres. Entre esas costumbres se trajeron los kolaches, que aunque en República Checa se comen más dulces y rellenos con mermeladas, aquí pues se fueron adaptando a costumbres americanas de este país y le han ido agregando otro tipo de rellenos como salchichas o queso crema. Así que vamos a probar los famosos kolaches. Por aquí está mi orden lista, me voy a sentar a probarlos. Ay, mi cafecito, muy importante, gracias. A ver, miren lo que yo pedí. Por aquí tenemos un kolache que está relleno con jamón y queso. Y en esta otra bolsita tenemos uno con salchicha y otro que es el tradicional. Este viene con mermelada de durazno. A ver, este es el kolache que comen en República Checa y digamos el original, ¿ok? Relleno con algo dulce. Casi siempre es con mermelada o con fruta. Ahora bien, estos otros dos son los americanizados con salchicha y con jamón y queso. Miren que es un pancito súper suavecito. Son chiquitos, del tamaño de la palma de mi mano casi, pero muy suavecito. Si lo picamos a la mitad, ajá, ahí está su rellenito, la salchicha. Vamos a hacer lo mismo con el de jamón y queso. ¡Ay, esto es muy suave! ¡Qué rico! Parecen pancitos andinos de los de Venezuela. Ahí está, mira, con jamón y queso. Me encanta la comida típica porque podemos descubrir la historia de los países con la comida típica y esto nos hace recordar a esa gente de República Checa que llegó, que por cierto, su economía se empezó a desarrollar en granjas. Entonces sus granjas eran autosostenibles, es decir, ellos con la cosecha, el dinero que generaban de la cosecha, compraban otros productos y así se mantenían. Hoy día los checos que quedan aquí en Texas ya no se dedican tanto a las granjas, a la parte rural, están más en la ciudad, pero bueno, los kolaches nos recuerdan esa historia. Vamos a probar el de mermelada, el original. El pan está suavecito y sabe delicioso. Sabe como full a mantequilla, me gusta. Sabe casi como a un hojaldre. Tenemos que ir a República Checa a probar allá los kolaches. A ver, el de salchicha también está bueno, pero como yo soy más dulcera, me quedo con el original. ¿Cuál les gustaría probar a ustedes? ¿El dulce o el salado? Déjenlo aquí en los comentarios y me termino esto. Seguimos con el almuerzo.
Carlos va a ser testigo de que nosotros probemos la comida fuerte de aquí de Texas. Tengo hambre. Tú siempre tienes hambre, querido Sergio. Este restaurante se llama Central Texas Barbecue. Yo lo descubrí para tu video, para que grabar cosas típicas acá en Texas. ¡Ay, qué bello! ¿Viste? Por eso extrañaba viajar contigo. Comida típica, postrecito típico, todo típico. Barbecue, brisket, todo eso, ¿verdad? Banana pudding. Ay, qué rico. Además estoy súper emocionada porque este es un restaurante que tiene 50 años, nada más y nada menos. Es un restaurante de tradición familiar. Entonces, ¿ya estás listo? Vamos. ¿Ustedes también tienen hambre? Acompáñennos. Hello, how are you? I want the pork ribs. Burger plates? Yeah. Okay. Barbecue sauce, pickles, and onion? Yes. The potatoes are super popular as well as the banana pudding. Some of the most popular. Banana pudding. Yes, banana pudding. Okay. The broth. Wow, mira las papas. Uy, con crema, qué rico. Ay, con queso. Oh, thank you. That's Cuban rice? Cuban rice. Okay, thank you. Soy como una mesonera, mira, puedo con todos los platos. Por ahí viene Sergio. A ver, estamos agarrando una mesa muy grande porque pedimos mucha comida, pero además una mesa, mira, aquí con Selena al lado y Betty Boop atrás. Y con Bookies aquí. Y Marilyn Monroe. No, aquí tenemos... ¡Ay, mira! Y Elvis por allá. No, me encanta. Y Frank Sinatra por aquí. No, este restaurante está súper cool. Además, miren la mesa llena de fotos de todos los momentos familiares de los dueños de los restaurantes. Este lugar, Texas Central Barbecue, está increíble. O sea, aquí tú te sientes que de verdad estás en Texas. Todos los muebles son de maderas, hay fotos de distintos artistas de aquí de Estados Unidos, hay estatuas adentro del restaurante también. También combinan los muebles como con muebles decorados con florecitas y de verdad desde la entrada es un lugar totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado a ir. Pides en una barra, haces una pequeña colita y ahí encima de la barra está todo el menú en el cual puedes elegir platos típicos de este estado de Estados Unidos, que es uno de los que tiene mejores comidas de este país. Bueno, también hay muy buena comida típica en Luisiana, algún día tenemos que ir para allá, y parte de la comida de Texas, de la tradición gastronómica de aquí, viene de Luisiana. Por eso aquí se comen platillos como el crawfish, que viene de Luisiana, y bueno, también se ha hecho típico de Texas. Ese no lo estoy incluyendo en este video porque lo voy a dejar así como en espera para cuando vayamos a Luisiana algún día. Pero bueno, vamos a probar los platillos. Aquí está lo que pedimos. Mira, comienzo por presentarles la papa rellena. O sea, esto no es una papa rellena, esto es una mega papa rellena, la mamá de las papas rellenas. Aquí pueden ver la papita y aquí está el jamón, pero antes del jamón viene el queso y antes del queso esto tiene sour cream. O sea, no, esto es una grosería de papa que se ve buenísima. Ya la vamos a probar. Seguimos presentándole los platos. Miren esto. Son costillas de cerdo y por encima tiene salsa barbecue, que es, bueno, lo famoso de Texas. Aquí se le agrega barbecue a la carne y la conviertes en barbecue, y la salsa de verdad es divina. Nunca había probado una salsa barbecue tan buena, aunque yo no había venido a un restaurante como este, así que vamos a ver qué tal hoy aquí. Bueno, mis costillas tienen pepinillos y cebolla. La cebolla está cruda, mira. Yo estoy acostumbrada a comer, a ver así en platos la cebolla asada, pero bueno, aquí la ponen cruda con los pepinillos. Y por aquí tenemos el otro platillo que me encanta. Estoy loca por probar esto. Esto es brisket. Es un tipo de carne muy finita y suavecita. También lo puedes acompañar con pepinillos y cebolla. Este lo dejamos solamente con cebolla, por supuesto, la barbecue por encima, porque si estás en Texas y no le pones barbecue a la carne, mi amor, no viniste a Texas. Y tenemos los acompañantes. Miren esto, arroz cubano, que pues se llama cubano porque tiene los frijolitos. En Venezuela le llamamos caraotas negras. Este se ve delicioso. Tenemos por acá una ensaladita de papas, que también es súper tradicional de esta zona y bueno, de todo Estados Unidos. Pero si hablamos así de todo Estados Unidos, los macarrones con queso son típicos de este país. O sea, tú dices macarrones con queso y te acuerdas de Estados Unidos. Entonces, bueno, aquí tenemos uno de nuestros acompañantes del día de hoy. Y este que tenemos por aquí es pudín de banana. Y
realmente es el postre. Ya vaya, yo sé que me van a decir, Gladys, el postre típico de Texas es el pecan pie. Ese lo vamos a probar después. En este restaurante vamos a probar el banana pudding que me dijeron que es buenísimo. Vamos a ver qué tal. Ya Sergio comenzó a comer, ya Sergio se comió toda su comida. Mira, ¿a ti te gusta el barbecue? Me encantó. Voy a comenzar probando la papa. Ay, Dios, que esto se ve buenísimo. Qué rico. Mira, a ver, vamos a agarrar por aquí como el extremo de la papa con un poquito de queso, un poquito de jamón, no, sí, y la crema. La sour cream, aquí está. Yo también quiero sour cream porque me encanta. Esto es crema agria. Esto no es nada popular en Venezuela y uno no suele conseguirlo en los supermercados, pero aquí en Estados Unidos la mayoría de las cosas llevan sour cream y de hecho este es uno de los ingredientes de la comida Tex-Mex, porque en México no se come sour cream, pero aquí a los tacos o a las quesadillas le pueden poner esto. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Si quieren ver video de comida Tex-Mex, déjenlo en los comentarios. A ver la papita. Wow, deliciosa, deliciosa. Este plato está buenísimo y lo más impresionante es el tamaño de la papa. O sea, ¿cómo hacen una papa tan grande? De verdad. Déjame darle una probadita aquí al mac and cheese. También divino. ¿Saben a qué me recuerda? Al sabor de la pastina. Su mamá no les hacía pastina. Así es la pasta esa de bebés con mantequilla. Está delicioso. Esto es sabor de infancia. Y esto, ensalada de papas, en mi vida lo había probado, así que vamos a ver qué tal. Es fría, sabe como a la ensalada rusa en Venezuela, algo así. Tiene un sabor agrio, entre agrio y salado. Me sabe también como a pepinillo, yo creo que esto debe llevar pepinillo. Está deliciosa, no. Por aquí están las costillas de cerdo que el dueño de este lugar también me las recomendó, me dijo, mira, son divinas, pruébalas. Entonces yo las pedí, yo no sé si esto se agarra con la mano o con cubierto. ¿Tú cómo te las comerías, Sergio? Con la mano. ¿Con la mano? Como Lo que la pasa, arepa, con la mano. no, yo me como la arepa con la mano, pero con una servilleta. Lo que pasa es que yo no puedo comer con la mano. O sea, la gente se burla de mí, pero bueno, entiéndanme. Hasta el muslo de pollo lo pico con tenedor y cuchillo. Pero mira, yo la voy a agarrar así, por la puntica del hueso, porque aquí en Texas los papás les dicen a su hijo, si usted quiere saber si una mujer es buena, casarse con ella, enseriarse, llévala a comer costillas. Y si come las costillas con la mano, esa es la indicada. En Venezuela nosotros decimos eso, pero llévala a la playa. Dicen, ¿y qué? Mira, si tú quieres saber si una mujer es bonita de verdad, llévatela para la playa, que ahí la vas a ver sin maquillaje, sin extensiones, sin nada. Me gusta más el de Texas porque es gordelio. Ey, esta carne, o sea, medio muerdes y ya se deshace, miren, y no queda nada en el huesito. Está súper suave, muy bien hecha. La salsa barbecue está espectacular. O sea, yo creo que no me había comido unas costillas tan buenas desde hace mucho tiempo. Si un día vienen a Texas, tienen que venir a probar esto, está buenísimo. Y por aquí tenemos el brisket, que es uno de los más importantes. Y yo descubrí ese nombre cuando fui al Buc-ee's, la gasolinera más grande del mundo, y vi que venden unos sándwiches rellenos de brisket. Yo lo probé y estaba buenísimo, así que si un pan de gasolinera estaba bueno, imagínense cómo va a estar este brisket, que es de un restaurante tradicional de aquí, además familiar. Me encantan los lugarcitos así familiares, manejados por los dueños, porque les ponen muchísimo cariño. Oh, mira qué suave está este brisket. O sea, apenitas, mira, ni siquiera hago esfuerzo con el cuchillo. Apenitas lo pones así, ya la carne se corta. Qué rico. Voy a agarrar este pedacito porque tiene más salsa y estoy enamorada con la salsa barbecue. Vamos a ver. Totalmente distinto de las costillas al brisket. Esta es mucho más suave. Esta se parece como a lo que en Venezuela llamamos muchacho, ¿no? Que es un tipo de corte de carne. El muchacho redondo se parece mucho la textura y está buenísimo. Aquí tenemos una vaca con todos los cortes de carne que hacen aquí en Estados Unidos, y fíjense que el brisket
está por aquí en la parte baja del pecho, pero del brisket pueden salir varios cortes. Uno puede ser este, el shank, otro es este brisket completo, brisket como flat half y este otro que es como brisket point half. No sé cuál es la diferencia porque yo no soy experta en carnes, pero bueno, tengan idea de que la parte del brisket es como esta partecita. Betty, ¿a ti qué te gusta comer? Brisket. Yo sabía que brisket. ¿Y pudín de banana o pecan pie? Pecan pie, ok, entonces de aquí nos vamos a probar un pecan pie. Y si hay algo más que tenemos que probar en este video de comida típica es el pecan pie. Algunos dicen que su origen se remonta a cuando los franceses llegaron a Luisiana y los nativos les ofrecían las nueces pecan. Otros dicen que esto es de Texas. Lo que sabemos todos es que, por ejemplo, en Nueva Orleans, cada familia tiene una receta típica para hacer su pecan pie, que lleva una masita de hojaldre alrededor, súper neutra, casi sin nada de azúcar, por el relleno tan dulce. Yo nunca he probado un pecan pie, así que nosotros viajamos aproximadamente 1 hora desde Houston para llegar a este pueblito que es Belleville, conocido por tener un castillo. El dueño de ese castillo también tiene esta panadería en la cual estamos ahorita y cuyos pecan pie son famosos. Así que vamos a probarlo porque yo no sé cómo se come un pecan pie. ¿Será que le meto un mordisco o con cubiertos? Porque me dieron cubiertos. A ver, yo creo que si me dieron cubiertos hay que hacerlo así como a la manera francesa. Bien divo. Vamos a picarlo. Ok, vamos a... Ay, pero esta masita está dura, pero a la vez es suave. Sí, es súper suavecita, como un hojaldrito. Bueno, la gente que sabe comer pecan pie, por favor, miren esto, qué delicia. Ok, vamos a probarlo. Esto se ve delicioso. Yo tengo 3 semanas en Texas. No había probado un pecan pie. Menos mal, porque qué rico. Creo que me estuviera comiendo, de verdad, uno diario. Sí, la masita de alrededor no es dulce para nada y lo de adentro es súper dulce, está delicioso. Por supuesto, el ingrediente principal de esto son las nueces. Y si un día vienen a Texas, tienen que probar este postre que lo consiguen en muchos lugares. Y yo creo que el mejor lugar para comerlo es en una panadería así súper típica, con cositas hechas a mano, que no es industrializado como por ejemplo un pecan pie de grandes cadenas de supermercados. En lugares como este sin duda alguna los vas a encontrar más fresco. Y si tienen la suerte de comerse así uno casero que consigan en una casa de familia típica de aquí, mejor. Pero este está, o sea, full puntos en el termómetro Gordelio. Creo que uno de mis postres favoritos. Y por último, pero no menos importante, vamos a probar el fried chicken steak, o en español el filete de pollo frito, que de pollo no tiene nada, porque esto no es más que un bistec súper finito de carne de res que se ablanda con un mazo y que luego se empaniza con una mezcla que lleva harina de trigo, pan rallado y también huevo. Dicen que este platillo viene de los italianos, pero hay otras versiones que afirman que más bien lo trajeron los alemanes hasta aquí, hasta Texas. Y lo trajeron los alemanes como influencia de Viena, porque en Viena el Wiener Schnitzel es un platillo tradicional. El Wiener Schnitzel no es lo mismo que este plato, pero es un empanizado súper parecido que se hace a filetes de carne de res o de carne de cerdo también. Lo cierto es que esto forma parte de la comida típica de Texas, también forma parte de la comida típica de Oklahoma, pero aquí en Texas lo podemos conseguir casi por todos lados. Yo vine a un restaurante en el cual además lo acompañan con un waffle que miren la forma que tiene, la forma del estado de Texas. O sea, este es el mapa de todo el estado de Texas. Para que ustedes tengan una idea, nosotros ahorita estamos como por aquí. Esto sería el Golfo de México. Hacia acá más o menos está Monterrey. Estamos súper cerquita
de México, estamos casi en la frontera, entonces esto está bien cool. Además esto es muy regionalista, lo venden hasta en los supermercados. Sería fino tener en Venezuela una wafflera así que haga la formita de la ciudad de Caracas. No, yo creo que si esto existe en mi país sería sin duda alguna con el mapa del estado Zulia, porque allá los maracuchos quieren ser independientes así como aquí los texanos. Y es que bueno, parte de la historia de Texas es que ellos fueron independientes. Primero fueron colonizados por los españoles, luego formaron parte de México, luego se independizaron y luego pasaron a ser parte del territorio de Estados Unidos. Entonces esto está súper cool. Además de eso también tenemos la salsa tradicional con la cual se baña este filete, que por cierto yo ya estoy lista para probarlo, así que acompáñenme, vamos a degustarlo y a ver qué tal sabe este filete típico de Texas. Algo similar se come en mi país, en Venezuela. Yo sé que en muchos países de América Latina también. Déjenme en los comentarios si en sus países comen milanesa, así la llamamos en Venezuela, y la milanesa puede ser de pollo, de carne de res, y lleva un empanizado que en vez de harina de trigo se hace con pan rallado. Así que comenten si tienen algo similar por allá en sus ciudades. Está muy rico y es súper crujiente, a pesar de que es un filete de carne. Me sabe mucho a pollo. Yo creo que es por el empanizado. Pareciera es un sabor similar así como al pollo de Church's Chicken, puede ser. Está rico. Y sin duda alguna el highlight de este video es para el mapa del estado de Texas, al cual le voy a meter un mordisco en este momento. Bueno, esto no está tan bueno así sin syrup y sin nada, pero como es del estado de Texas, pues está bueno. Lo que sí les digo es que este filete también es tamaño Texas, súper grande. Creo que lo puedes picar por la mitad y de aquí fácil pueden comer 2 personas. Yo voy a comer un poquito más y listo. Y así vamos terminando nuestro video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor déjenme su like, comenten cuál fue la comida que más les gustó o la que le pareció mejor de todo el video, o la que quizás ustedes probarían. Yo definitivamente volvería para acá por el brisket y el pecan pie, aunque en realidad es difícil decidir por una porque todas estuvieron deliciosas. Me hicieron desabotonarme el pantalón porque ya la barriga la tenía así. Pero bueno, lo bueno es que esto fue en varios días, en 3 semanas específicamente. Así que sí, por favor ustedes coméntenme cuál fue la comida que más les gustó. Recuerden suscribirse al canal y prender la campanita de notificaciones para que siempre vean los nuevos videos que vienen, que por cierto vienen videos súper cool. Por ahí se viene también el de la NASA y de otro país que estamos próximos a visitar. Así que nos vemos en un nuevo video. Me despido con besitos gordelios. Chao. Omar me arruinó la toma. La salsa. Porque cuando fui a Buc-ee's, la que... Con la madre, otra vez me equivoqué. Miren, este restaurante lo descubrió Sergio. ¿Cómo se llama? Espérate, Central Texas Barbecue. Este restaurante lo descubrió Sergio. ¿Cómo se llama? Texas Central Barbecue es No. súper... ¿No? Central Texas. Yo lo digo. Yo digo el nombre y tú dices y lo descubrí yo. Ok. Ok.